algo me pasa, no piensen que fue un accidente. Hay historias de amor que empiezan y acaban bien. Las hay que comienzan mal y terminan de la mejor manera posible. Y hay otras que, por desgracia, desde el primer momento hasta el último están condenadas a resultar fatal. Newtown, Connecticut, Estados Unidos. Haley y Richard Kraft eran un joven matrimonio con 3 hijos y una cómoda vida. La pareja se había conocido gracias a su respectivo trabajo. Richard era piloto de Eastern Airlines, mientras que Haley era azafata aérea para Pan American. La de Haley y Richard podría haber sido una bella historia de amor, un romance como debe ser, fácil, sencillo. Pero desde el inicio la relación entre los dos fue de lo más difícil. Ya antes de casarse, Richard había engañado a Haley. Y eso no era lo único. No solo sus hechos eran cuestionables, también lo eran sus palabras. Prueba de ello eran las constantes afirmaciones tóxicas que Richard le soltaba. Como que solo se había casado con ella porque estaba embarazada y ya era demasiado tarde para abortar. Con el tiempo las cosas solo fueron a peor. A pesar de lo bien que les iba económicamente, Richard era de lo más tacaño cuando de dinero se trataba. Siempre era Haley quien tenía que pagar las vacaciones familiares y las cosas de los niños. Y para colmo, en 1985, Haley se enteró de que Richard tenía numerosas aventuras con otras mujeres. Ya no podía más. Era insostenible tener a un ser así como pareja. Estaba harta, cansada de las mentiras, cansada de tantos ligues, cansada de las constantes faltas de respeto hacia ella y sus hijos. Fue entonces cuando tomó la decisión. No quedaba más remedio. Tenía que actuar. En septiembre de 1986, Haley se reunió con un abogado de divorcios y contrató a Kate Mayo, un investigador privado que poco tardó en conseguir resultados. Kate había logrado sacar fotos de Richard besando a otra azafata fuera de su casa. Cuando Haley vio las pruebas, todo el dolor y odio del mundo se le juntó en su corazón. Sus ojos desbordaron en lágrimas. Poco después de descubrir la infidelidad y con mucho miedo encima, Haley solicitó finalmente el divorcio. Pero le preocupaba que Richard no aceptase correctamente la separación. Temía abiertamente por su vida. Su esposo tenía armas en casa y había abusado físicamente de ella en el pasado. Estaba llena de ansiedad por lo que podría pasar con los niños, por lo que los vecinos pensasen de ella. Pero a pesar de todo, Haley decidió optar por un divorcio sin culpa, en lugar de acusar a su marido de adulterio. Lamentablemente, los papeles de la separación nunca serían entregados. 18 de noviembre de 1986. Una tormenta de nieve inundaba Newtown. Las inclemencias del tiempo azotaban fuertemente. Era la tormenta perfecta. Haley regresaba en coche de un vuelo a Frankfurt, Alemania, junto a 2 azafatas que la llevaban a casa. Cuando llegaron a su hogar, Haley suspiró y dijo: «Richard está en casa». Temerosa salió del auto y entró en casa. Después de eso, ya nadie la volvió a ver con vida. De un día para otro, Haley había desaparecido. En ese momento comenzó la actividad sospechosa de Richard. El marido empezó a proporcionar continuamente informes variados sobre dónde estaba su esposa. A la mañana siguiente, Richard dijo que estaba llevando a Haley y a sus hijos a casa de su hermana en Westport. Pero ella jamás llegó a ser vista allí. Cuando sus compañeros de trabajo preguntaban por ella, Richard decía que su mujer estaba trabajando en otros vuelos, pero algo no encajaba allí. Las regulaciones impedían trabajar durante tantos vuelos seguidos sin tomarse un descanso. Fue entonces cuando sus compañeros empezaron a sospechar seriamente. Durante los días siguientes, Richard siguió contando a los amigos de Haley una gran variedad de historias justificando por qué no podían comunicarse con ella. Que estaba visitando a su madre enferma en Dinamarca, que estaba en las Islas Canarias visitando a un amigo, o que simplemente no sabía dónde estaba. Ante la desconfianza, sus compañeros no dudaron en llamar a la madre de Haley. Y lo que les dijo hizo aumentar aún más la preocupación.
Su hija no había estado allí con ella recientemente y ni siquiera había estado enferma aquellos días. Esas afirmaciones no hacían más que temer lo peor. No había rastro de Helen. Richard estaba mintiendo. Era evidente que algo grave estaba pasando, o lo que más temían aún, que ese algo ya hubiera pasado. Lo que más indignaba a los amigos de Hele era que Richard ni siquiera había denunciado la desaparición de su propia esposa. Fue entonces cuando uno de sus compañeros de trabajo decidió tomar la iniciativa. Y el 1 de diciembre, 2 semanas después de haber desaparecido, denunció finalmente su desaparición. Los amigos de Hele sabían que Richard tenía un carácter muy fuerte. Estaban muy preocupados, especialmente por las palabras que Hele le había dicho a alguno de ellos. Lo mismo que le había comentado a sus abogados. Si algo me pasa, no piensen que fue un accidente. Pero sus compañeros no eran los únicos que sospechaban del marido. El investigador Matt Mayo estaba convencido de que Richard estaba involucrado en la desaparición de Hele. Desde el comienzo de la investigación, los detectives se centraron en él. Sentían que algo siniestro le había sucedido a la mujer. Estaban decididos a llegar al fondo del asunto. Sin embargo, debido a que Richard era oficial de policía a tiempo parcial, Kate no pudo persuadir a los demás agentes para que lo investigaran debidamente. La impotencia era máxima, pero el 26 de diciembre, con el forense Henry Lee al mando, la investigación empezó a progresar, dando con indicios realmente significativos. Ese día, mientras Richard estaba de vacaciones con sus hijos en Florida, los soldados entraron a registrar su casa. En el interior encontraron restos de una alfombra en el dormitorio principal. La niñera de la familia recordó entonces que una mancha oscura había aparecido en la alfombra, la cual desapareció días después. También había una mancha de sangre a un lado de la cama. Sin duda, ahí, en el dormitorio, algo sospechoso había pasado. Mas no solo esas manchas eran indicativas de un posible crimen. Los registros de la tarjeta de crédito de Richard mostraban varias compras inusuales en los días que Hele había desaparecido. Un congelador que no estaba en la casa, sábanas, un edredón y lo más desconcertante, una motosierra y una trituradora de madera. ¿Para qué querría Richard todo eso? Los amigos no le encontraban explicación. Los detectives tampoco. Así que la investigación siguió adelante, hasta dar con un inesperado hombre local. Sin saberlo, Joseph Hine tenía la razón de las compras de Richard. Tenía la respuesta del caso. La prueba clave de lo sucedido con Hele fue proporcionada por Joseph Hine, un vecino conductor de quitanieves. En la tormentosa noche del 18 de noviembre, horas después de la desaparición, Joseph estaba quitando la nieve de las carreteras, cuando se encontró con un camión alquilado, con una trituradora de madera conectada. Eran las 3 de la mañana. En la orilla del lago Zoar, Joseph lo recordaba claramente, ya que había sido el día de la primera nevada de la temporada. Joseph condujo a los detectives hasta la ubicación. Allí examinaron el borde del agua y encontraron muchas piezas pequeñas de metal. Pero no fue lo peor que hallaron allí. Restos de tejido humano, la corona de un diente, astillas de hueso, más de 2000 cabellos rubios de persona, una uña cubierta con esmalte rosa y sangre. Curiosamente del mismo grupo sanguíneo que el de Hele. No cabía duda. Todo apuntaba a que eran los restos de la pobre mujer. Esto llevó a la policía a concluir que Richard habría golpeado a Helen en la cabeza con algo contundente. Habría manchado la alfombra con sangre. Luego habría mantenido su cuerpo en el congelador durante horas para conservarla en buen estado. La habría desmembrado con una motosierra y habría puesto los pedazos en la trituradora, arrojando finalmente los restos al lago. Tras una inspección más profunda, se encontró dicha motosierra sumergida en el río Housatonic, con el cabello rubio todavía enganchado en la cadena. También apareció la oculta alfombra manchada de sangre dentro de la casa de Richard. Desde luego, eran pruebas esclarecedoras, pero no del todo válidas. La ley dictaba que para llevar un homicidio a juicio era necesaria una determinación oficial de la muerte de la víctima. Algo que solo se hacía mediante la identificación y examen de dicho cuerpo.
pero en este caso era algo con lo que no se contaba. El cadáver había sido completamente troceado. Fue entonces con la ayuda de un dentista forense cuando se recogió la corona del diente encontrada en la orilla del lago para analizarlo. ¿El resultado? Los restos coincidían positivamente con los registros dentales de Hele. Con esta evidencia se emitió un certificado de defunción el 13 de enero de 1987. Hele Crafts fue declarada finalmente muerta y Richard inmediatamente arrestado. Richard era un hombre tan inteligente como arrogante. Creía que podía ser más listo y astuto que la policía. No hay cuerpo, se ha ido, decía al comienzo de la investigación. Pero a veces las leyes, al igual que las estadísticas, están hechas para romperlas. Richard se confió demasiado y lo acabó pagando como realmente se merecía. El asesinato de Hele Crafts fue el primer caso en el estado de Connecticut en el que alguien fue condenado por asesinato sin encontrarse ningún cuerpo. La maldad de Richard había culminado aquella fatídica noche de invierno. De haber cuidado más sus detalles y no pecar tanto de arrogancia, el final de Richard habría sido muy distinto para él. Pero acabó en medio de la tormenta perfecta, en un crimen imperfecto.